En la clase de hoy voy a hablar sobre los mecanismos que nos permiten percibir color, empezando por los de la retina. Como vimos en la clase pasada, nosotros percibimos color en primera instancia gracias a los conos y no a los bastones. En la clase pasada dijimos que tanto conos como bastones contienen una molécula que va a cambiar de conformación cuando los fotones impacten sobre ella, que es el grupo retinal. Dijimos que esa molécula retinal está inmersa dentro de una proteína que es la opsina. Entonces, quien recibe la luz es el grupo retinal, no la proteína, no la opsina. Pero, por ejemplo, en el caso de los conos, las opsinas hacen que exista un ambiente, una especie como un bolsillo que va a tener cargas determinadas dadas por los aminoácidos, y según el tipo de proteína, esto va a hacer que el grupo retinal prefiera, entre comillas, ciertas longitudes de onda sobre otras. Entonces, que sea más activada por determinadas longitudes de onda y no tanto por otras. Eso sí está dado por el grupo proteico, pero quien recibe la luz va a ser el grupo retinal. La percepción de color no es un fenómeno puramente estético, nos da información muy importante. En esta imagen, por ejemplo, cuando uno la mira rápidamente, no parece haber nada que llame la atención, pero apenas uno le agrega color, uno inmediatamente puede percibir un predador mirándonos fijamente. Entonces, es información que puede ser relevante hasta para nuestra supervivencia. Por otro lado, nos permite también clasificar e identificar mejor a los objetos. Por ejemplo, y esto ha sido narrado por un científico, de hecho, el cual no podía percibir los colores rojos, y él decía que cuando iba a juntar frutillas o zarzamoras, cosas así al bosque, le costaba muchísimo encontrarlas. Entonces muchas veces tenía que pasar la mano y buscarlas por el tacto. Por lo tanto, nos permite, digamos, identificar mejor alimentos, entre otras cosas. Y uno puede hacer el experimento de cambiarle el color a fotos de alimentos y hacer que la gente los tenga que, por ejemplo, agrupar o decir qué son, y le cuesta muchísimo más, como es de suponer. Entonces, la percepción de color nos permite clasificar e identificar mejor a los objetos. Los podemos reconocer rápidamente, los podemos agrupar rápidamente. Recordemos que dijimos en la clase pasada que reconocemos el color de un objeto porque el objeto refleja una determinada longitud de onda. Por supuesto, el color, como todo en la visión, como hemos visto, también depende fuertemente del contexto en el cual se encuentra. Y esto uno lo puede usar para hacer algunos trucos ópticos. En este caso, cuando uno mira este cubo, si comparamos este cubo marrón que se ve acá arriba con este cubo anaranjado del costado, decimos inmediatamente que son colores diferentes. En el cubo de la derecha, por otro lado, tanto este cubo de acá arriba como este cubo del costado parecieran ser, diría, el mismo color, solamente que este anaranjado está un poco más oscuro porque está en una región de sombras, pero diríamos, bueno, probablemente es el mismo color. Por supuesto, cuando quitamos la información de contexto, nos encontramos que esto no es así. Entonces, en este primer caso, donde vemos un color marrón y un color anaranjado, resulta que eran exactamente el mismo color. Y en el caso de la imagen a la derecha ocurre lo opuesto. En este caso, donde parecían ser el mismo color, solo que este un poco más oscuro, resultan ser colores muy diferentes. Estos efectos, entonces, se denominan efecto de contraste cuando la misma longitud de onda es percibida de manera diferente por nuestros ojos. Y el efecto le llamamos de constancia cuando una longitud de onda distinta es percibida como la misma por el ojo. O sea, el ojo cree que es el mismo color. Acá podemos ver una variación de lo que vimos antes, donde en la figura de la izquierda estos cubos que son azules aquí parecen muy diferentes de estos cubos amarillos de la derecha, pero en realidad son todos cubos del mismo color, como se ve una vez que le sacamos la información del contexto. Es decir, en ambos casos tenemos cubos que son de color gris azulado. En cambio, fíjense en estos cubos de aquí que son como rojizos y estos de aquí que también son rojos. En primera instancia pareciera que este rojo de la izquierda es un poquito más claro solamente por la luz que cae sobre los cubos, pero en realidad son colores muy diferentes. Ese es el efecto de constancia. Son colores muy diferentes y son percibidos por el ojo como el mismo color. Esta teoría se llama también teoría de Young y Helmholtz, sacando injustamente a Maxwell del nombre de la teoría, si bien fue muy importante para elaborarla. La teoría empieza cuando Thomas Young
que es un físico británico, él de forma completamente teórica, lo cual es bastante sorprendente, porque ni había hecho ni hace ningún experimento al respecto. O sea, esto lo teoriza y él dice, yo dudo que la retina pueda interpretar cada longitud de onda como un color diferente, porque para eso requeriría una cantidad de receptores por parte de la retina ilimitada, o sea, infinitas, porque hay infinitas longitudes de onda. Entonces, si la retina tuviera que reconocer cada longitud de onda con un receptor, por ejemplo, sería imposible. Entonces Young dice, yo creo que es necesario suponer que la retina reconoce un número limitado de colores, y él propone los 3 colores principales, rojo, amarillo y azul. Entonces él dice, la combinación de estos colores es lo que va a hacer después que podamos percibir distintos colores. Después, Maxwell propone que la visión va a depender de 3 receptores, con sensibilidades espectrales diferentes. Él sí hace experimentos para comprobar esto. Y por último, von Helmholtz es quien determina con bastante precisión el rango al cual se activa cada uno de estos receptores. El experimento de Maxwell, por cierto, Maxwell no quedó en el nombre de la teoría, ¿no? Quedó como teoría tricromática de John Helmholtz, pero igual Maxwell es uno de los científicos más importantes en la historia de la ciencia. Él fue el de la teoría electromagnética, donde unifica teorías de electricidad, magnetismo y óptica. Entonces, él hace este experimento que se llama de color matching o de igualar colores. Ellos proyectan una luz de una determinada longitud de onda. Imaginémonos en una pared. Imaginemos que en una pared yo proyecto una luz de 500 nanómetros, ¿no? Entonces el sujeto va a ver un color. Y después le damos al sujeto 3 perillas para cambiar la intensidad de 3 longitudes de ondas diferentes. Estas 3 longitudes de ondas diferentes están fijas, ¿no? Entonces, en este ejemplo que se da acá, él tiene una perilla que es de 420 nanómetros, la otra de 560, la otra de 640. Es decir, la longitud de onda producida no cambia. Lo que sí cambia es la intensidad. Él puede hacer que esta onda sea más intensa que la de 560, por ejemplo. Lo que Maxwell ve es que el color que ellos le proyectan en la pared, dado por una longitud de onda, siempre puede ser igualado por 3 longitudes de ondas diferentes, solamente cambiando la intensidad de esas longitudes de onda. Entonces, todo color puede ser producido por 3 longitudes siempre y cuando uno juegue con las intensidades, básicamente. Es más, él dice cualquier color puede ser producido por estas 3 longitudes de onda jugando, o sea, con 3 longitudes de onda pertinentes, no con cualquiera, por supuesto. Jugando con las intensidades. Si uno hace lo mismo con 2 longitudes de ondas, uno puede igualar ciertos colores, pero no todos. Hay colores que yo no voy a poder imitar si tengo solamente 2 longitudes de onda diferentes, ¿no? Entonces, básicamente, la luz proyectada parece la misma, se la percibimos como la misma, aunque, y esto es lo importante, las longitudes de onda que la producen son diferentes. Acá está siendo producida por una longitud de onda de 500 nanómetros y acá por la combinación de 3 longitudes de onda diferentes a la de 500. Los conos presentan un espectro de absorción. Hay 3 conos con espectros de absorción diferentes uno de los otros. De vuelta, les recuerdo que los 3 conos tienen el mismo grupo retinal, eso no cambia. El motivo por el cual tienen espectros de absorción diferentes es por el ambiente que les da la proteína, la opsina, que no es quien absorbe los fotones. Entonces sabemos que el espectro de absorción son estos 3. En un momento fueron llamados azul, verde y rojo. Lo que pasa es que eso da una idea equivocada, porque da la idea como si estuvieran absorbiendo un solo color, una sola longitud de onda, y no es así. Absorben un rango. Lo que pasa es que hay ciertas longitudes de ondas que van a ser más absorbidas que otras por el mismo cono. Entonces hay conos que van a absorber longitudes de ondas que se llamaron cortas. Antes eran llamados las azules. Vamos a tener a algunos conos que van a absorber las ondas llamadas medias, antes llamadas verdes, y otros conos van a absorber en longitudes de ondas más largas, antes llamadas rojas. Y también se muestra el rango de absorción de los bastones para comparar. La distribución de estos conos no es exactamente idéntica. Por ejemplo, los conos que absorben longitudes de onda cortas o S, por short, solamente presentan un 5% o 10% de todos los conos que hay en la retina. Es decir, hay muy pocos conos que absorban longitudes de ondas cortas. Casi la mayoría absorbe longitudes de onda medias y largas. Además, estos conos que absorben longitudes de onda cortas no están
prácticamente en la fobia. Están más en la periferia. La fobia casi no hay. Y bueno, es lo que podemos ver acá. Básicamente muchos conos que absorben en las ondas medianas y largas y muy pocos conos que absorban en longitudes de ondas cortas. Por otro lado, es interesante que la cantidad, o sea, la razón entre conos que absorben en longitudes de ondas largas y medias varía mucho entre individuos. A costa de ser reiterativo, cuando yo digo el cono que absorbe de una determinada longitud de onda, por supuesto quien absorbe la luz es el grupo retinal. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de esto, porque si bien cada tipo de cono tiene su longitud de onda preferente, igual somos capaces de percibir un rango muy grande de colores. Porque hay un principio que es el de la univarianza. O sea, el principio este lo que nos dice es que una vez que un fotón de luz es absorbido por un pigmento visual, se pierde la identidad de la longitud de onda. Es decir, dijimos que quien absorbe la luz es el grupo retinal y que va a tener un espectro de absorción que va a depender de la opsina, ¿no? La opsina es quien le da un espectro de absorción u otro diferente. Pero quien absorbe la luz es el retinal. Ahora, no importa en qué tipo de cono estemos, la luz va a ser absorbida por el retinal, va a cambiar la conformación y va a provocar una respuesta. Entonces, en algún sentido, uno podría decir, todas las respuestas van a ser iguales. O sea, reciben luz y el fotorreceptor responde. Entonces, entre comillas, el receptor no sabe qué longitud de onda absorbió. Recordemos que los fotorreceptores siempre se hiperpolarizan al recibir luz. Los conos también. Un cono, no importa cuál sea el espectro de absorción que presente, se va a hiperpolarizar cuando absorba longitudes de onda correspondientes a ese espectro. Se va a hiperpolarizar más o menos, según si la longitud de onda es su predilecta, entre comillas, si es la que más dispara una respuesta en el fotorreceptor, o según la intensidad. Una intensidad de luz muy alta va a hacer que el fotorreceptor se hiperpolarice más, por más que esa longitud de onda no sea tan absorbida como otra. Entonces, el fotorreceptor siempre se hiperpolariza de forma graduada. Justamente el espectro de absorción está indicando eso. Por ejemplo, un cono que absorbe longitudes de ondas cortas va a hiperpolarizarse mucho cuando la longitud de onda esté en el rango de 420 nanómetros o por ahí, y se va a hiperpolarizar menos si la longitud de onda es, por ejemplo, de 500 nanómetros. Pero se va a hiperpolarizar. Ahora, el cono se hiperpolariza, pero las células ganglionares pueden responder disparando potenciales de acción ante esa hiperpolarización. Y a mayor hiperpolarización, mayor frecuencia de potenciales de acción pueden disparar. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Lo importante para entender cómo percibimos la luz es comprender que esa respuesta graduada de los fotorreceptores origina o puede originar frecuencias diferentes de potencial de acción en las células ganglionares. Entonces, imaginémonos que le damos una luz de 450 nanómetros a la retina. ¿Qué va a ocurrir en los conos S, M y L, es decir, los conos que absorben longitudes de ondas cortas, medianas y largas? Si damos una longitud de onda de 450 nanómetros, los conos que responden a longitudes de ondas largas, los L, se van a hiperpolarizar, pero poco, van a absorber poca de esa luz. Entonces la respuesta va a ser poca. Los de tipo M también se van a hiperpolarizar un poco más, van a absorber más fotones. Los del tipo S van a absorber muchos fotones y se van a hiperpolarizar mucho. Entonces las células ganglionares que respondan a esos cambios de actividad en el cono van a disparar, en este ejemplo, potenciales de acción con alta frecuencia para los conos tipo S, que fueron muy hiperpolarizados. Van a disparar menos potenciales de acción cuando los conos tipo M sean hiperpolarizados, porque se hiperpolarizan menos. Entonces, las células ganglionares que responden a estos conos van a disparar menos. Y las células ganglionares que son parte de la vía de los conos tipo L que se ven estimulados, van a disparar aún menos potenciales de acción. Por lo tanto, vamos a tener un caso donde el cerebro recibe potenciales de acción con frecuencias diferentes según qué tipo de cono esté absorbiendo luz. ¿Sí? Entonces, los conos S van a estar muy hiperpolarizados, por lo tanto las células
ganglionares van a disparar muchos potenciales de acción, los M menos hiperpolarizados, por lo tanto las células ganglionares van a disparar menos potenciales de acción y los L todavía menos. Esto mismo va a ocurrir con cualquier longitud de onda. Si tenemos una longitud de onda, por ejemplo, de 550 nanómetros, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que los conos tipo M y L van a estar muy hiperpolarizados, por lo tanto las células ganglionares que son parte de esa vía, tanto de los conos L como de los M, van a disparar potenciales de acción con mucha frecuencia, mientras que las células ganglionares que son parte de la vía de los conos S, que absorban pocos fotones y se hiperpolarizan poco, van a disparar pocos potenciales de acción. Finalmente, el cerebro integra esta información que le está siendo provista por diferentes células ganglionares para interpretar el color. Según cómo están disparando las diferentes células ganglionares, el cerebro va a poder interpretar eso como un color u otro. Y de esta forma podemos distinguir por combinaciones cualquier color. Porque cualquier combinación, cualquier color nos va a dar una combinación de actividad en las células ganglionares que estén respondiendo a las diferentes hiperpolarizaciones de los respectivos conos, dándole así al cerebro la información de qué tipo de longitud de onda estamos viendo. Aquí se puede ver, básicamente con lo que vimos recién, cómo podemos explicar el experimento de Maxwell entonces. Imaginemos que yo tengo una luz de 580 nanómetros, es decir, que está por acá. Cuando doy esta luz, la activación de los conos que responden a longitudes de onda corta va a ser muy poca. Está dada acá por el número 1, un número imaginario 1. La de los conos que responden a ondas medianas va a ser bastante mayor. Entonces eso está dado por el número 5. Y la respuesta de los conos que responden a longitudes de ondas largas va a ser todavía mayor. Entonces está dado por 8, ¿no? Porque caería aquí. O sea, se activa muy poco los conos S, un poco más los M y bastante más los L. Y lo que muestra esto es que en este caso yo puedo, con dos longitudes de onda solamente, con una de 530 y 620, dar exactamente la misma información. Entonces, yo combino 530 y 620, ¿no? A 620 casi no va a haber activación de los S prácticamente, pero a 530 un poco sí. ¿Qué va a ocurrir con los M? A 530 la activación de los M va a ser muy grande, a 620 va a ser muy poca, y la de los L va a ser a 620 bastante, a 530 también bastante. Entonces yo puedo jugar con las intensidades de esto, de estas dos longitudes de onda, para obtener, como vimos antes, la percepción de que el color es exactamente el mismo que vi cuando vimos la onda de 580 nanómetros. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿qué interpreta? Lo que va a interpretar es, me está llegando información de los tres tipos de cono y me dicen que los conos que responden a longitudes de ondas cortas han respondido poco, los de media más o menos y los de longitud de onda larga mucho. Pero en el caso cuando yo combiné las dos longitudes de onda, la información que me proveen es la misma. Entonces el cerebro dice, es lo mismo. O sea, no le interesa si es de una longitud de onda o dos combinadas. El cerebro recibe exactamente la misma información. ¿Qué ocurre cuando tenemos un solo pigmento visual? En este caso, el ejemplo está dando con el cono que responden a las longitudes de ondas medianas, pero la verdad es que no importa. Puede ser cualquiera. Lo que importa es que tenemos el espectro de absorción de ese cono. Fíjense que cuando hay un solo cono, si en este caso, en este ejemplo, si yo doy una longitud de onda de unos 480 nanómetros, o de 580 más o menos, o lo que sea, la activación va a ser exactamente la misma. O sea, va a responder de la misma manera, no le hace diferencia esta longitud de onda con esta. Entonces, podemos concluir que la información nos está dando información de la longitud de onda, porque responde de la misma manera. Entonces va a confundir estas dos longitudes de onda. ¿Sí? Le da lo mismo, responde de la misma manera a esta que a esta. Por otro lado, imaginemos que iluminamos con una onda de 500, no sé cuánto será acá, 530 nanómetros. Entonces, estamos activando a ese cono al máximo posible. O sea, estamos en la parte más alta de su preferencia de absorción. Si nosotros iluminamos con una longitud de onda de 480, por ejemplo, la probabilidad de absorción acá es mucho menor. Es la mitad, básicamente. Pero si la intensidad de esta luz la duplicamos, ¿qué ocurre? Esta intensidad de longitud de onda de 480 duplicada nos va a dar exactamente lo mismo, la misma información que la longitud de onda de 530 o 540, lo que sea acá, a una intensidad que tiene la mitad del valor de esta, ¿no? Es decir, una intensidad acá X y una intensidad de esta longitud de onda al doble
nos va a dar exactamente la misma información. En ambos casos vamos a tener una máxima absorción, por lo tanto no vamos a poder distinguir una de otra. Y acá esto está diagramado para hacerlo de una forma un poco más matemática. Fíjense que acá es el porcentaje de luz que absorben, porque obviamente un cono, como cualquier sistema, no absorbe toda la luz que se le da, o sea, absorbe una cierta cantidad. Y lo que hemos visto antes es que va a haber una longitud de onda en la cual la absorción va a ser mayor. Y así es como se arman estos gráficos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno mira estos gráficos como acá, esta es la proporción relativa de cada cono, o sea, el máximo es considerado 100%. Pero si nos vamos a una situación más real, decimos, bueno, este cono, digamos, un imaginario, no importa, absorbe la mayor cantidad de fotones que absorbe va a ser a una longitud de onda de lo que sea acá en el medio, no sé, 500 nanómetros, por decir algo, ¿no? Entonces 500 nanómetros absorbe la mayor cantidad de fotones y absorbe menos fotones a 600 nanómetros o a 480 nanómetros, absorbe menos que en el medio. Y es más, a 480 nanómetros absorbe un 10% de los fotones que recibe y a 600 nanómetros absorbe un 5% de los fotones que recibe. Entonces, aquí ocurre lo mismo que vimos antes. Yo ilumino con una longitud de onda de 480 nanómetros. Imaginémonos que están impactando 1000 fotones. Entonces, 1000 fotones impactan en este cono y la longitud de onda es 480 nanómetros. El 10% de esos 1000 fotones van a ser absorbidos por este cono. El 10% son 100 fotones. Entonces, bueno, 100 moléculas de retinal se van a isomerizar, ¿no? 100 moléculas de retinal recibieron 100 fotones. ¿Qué pasa si yo ahora le entrego 1000 fotones, pero en una longitud de onda de 600 nanómetros? Bueno, acá se puede ver que este cono está absorbiendo el 5% de la luz que recibe. Si yo le doy 1000 fotones, por lo tanto, va a absorber el 5%, es decir, 50 moléculas, ¿no? Entonces va a absorber 50 fotones, lo que quiere decir que 50 moléculas de retinal van a cambiar la conformación. Pero ahora, imaginémonos que yo le doy 2000 fotones con una luz que tiene 600 nanómetros, ¿no? 2000 fotones y la longitud de onda es de 600 nanómetros. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, el cono sigue absorbiendo un 5% de la luz que recibe. Y un 5% de 2000 son 100 fotones que está absorbiendo. Es decir, 100 moléculas de retinal están cambiando de conformación. Por lo tanto, en este cono si impactan 2000 fotones a 600 nanómetros, es exactamente lo mismo que si impactan 1000 fotones a 480 nanómetros. En ambos casos, lo que está absorbiendo son 100 fotones y son 100 las moléculas de retinal que están cambiando de conformación. Entonces hay una invarianza. Es lo mismo 1000 fotones de 480 nanómetros que 2000 fotones de 600 nanómetros. El sistema no nos dice que hubo una diferencia. Imaginemos lo que el cerebro está mirando desde atrás, por ponerlo así en términos más simples. El cerebro de atrás recibe una información y en este caso el cerebro nunca supo que se trataba de una onda de 480 nanómetros, o sea, de 1000 fotones a 480 nanómetros o de 2000 fotones a 600 nanómetros. Eso nunca lo supo. Lo único que supo el cerebro es que se activó estos conos que absorben en este espectro. Eso fue lo único que supo. Y se activó de la misma manera. Entonces el cono le entregó la misma información por más que las dos longitudes de onda fueran diferentes. ¿Qué pasa cuando hay dos pigmentos visuales? Entonces acá tenemos el caso en que dos pigmentos visuales nos dan estos dos espectros de absorción. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, imaginémonos que de nuevo tenemos el ejemplo de los 1000 fotones. Si yo doy 1000 fotones a 480 nanómetros, ¿qué pasará con el pigmento número 1? El pigmento número 1 absorbe a 480 nanómetros un 10% de lo que recibe. Por lo tanto, si impactan 1000 fotones, absorbe 100. Entonces, 100 moléculas de retinal se isomerizan. ¿Qué pasa cuando esos mismos 1000 fotones impactan en el otro cono, en el cono 2? Esos 1000 fotones van a ser absorbidos en un 2%. Es decir, en los conos tipo 2, de esos 1000 fotones solamente van a absorber 20 y 20 moléculas de retinal van a ser isomerizadas, ¿no? Entonces acá
hay una diferencia entre ambos fotorreceptores. ¿Qué pasa cuando entregamos 2000 fotones a 600 nanómetros? Bueno, el pigmento 1, como vimos antes, 2000 fotones a 600 nanómetros, si absorbe 5%, está isomerizando 100 moléculas. Es decir, el mismo caso que antes. Dijimos que 1000 fotones dados a 480 van a activar el mismo número de moléculas de retinal que 2000 fotones que son entregados a 600 nanómetros. Es decir, en ambos casos se isomerizan 100 moléculas. ¿Qué pasa ahora con el pigmento 2? Bueno, el pigmento 2, fíjense que su espectro de absorción nos dice que 2000 fotones entregados a 600 nanómetros van a hacer que el pigmento 2 absorba un 10%. Es decir, el pigmento 2 va a absorber 200 fotones, por lo tanto va a isomerizar 200 moléculas de retinal. ¿Qué ocurre ahora en este ejemplo donde yo le agregué un pigmento visual comparado con el anterior? Bueno, ahora ya no es más lo mismo. Ahora el cerebro sí se puede dar cuenta que hay diferencia, porque los conos tipo 1 le están dando información muy diferente a los conos de tipo 2. A fines del siglo XIX, Ewald Hering propuso la teoría de los procesos oponentes. Y esta teoría, hay que decirlo, no fue muy bien recibida, entre otros motivos porque todos estaban muy contentos con la teoría tricromática, que explicaba muy bien muchísimos procesos, entonces, digamos, nadie quería escuchar algo nuevo. Y para peor de males, como vimos antes, la teoría tricromática había sido propuesta por, digamos, 3 pesos muy pesados en la ciencia, muy, muy pesados. Entonces, que viniera una persona bastante más desconocida con una teoría nueva, no le simpatizó a mucha gente. Entonces, hubo que esperar muchos años para que se le diera valor a la teoría de los procesos oponentes de Hering. Lo interesante es que Hering propone la teoría a partir de fenómenos muy simples. Él la propone, valga la redundancia, por pura fenomenología. Hering observa que cuando uno mira una rueda de color como esta, se ve algo bastante interesante y bastante obvio, aunque la gente nadie lo había pensado hasta ese momento. Y él lo describe de una forma bastante poética, le pone mucha onda. Pero bueno, él dice, cuando uno mira estas ruedas de color, ¿qué podemos observar? Observamos que si nos vamos moviendo hacia la derecha, vemos que el color rojo que está acá, lo vamos haciendo más anaranjado, se hace un poco más amarillo, hasta que llegamos al amarillo. Después ese amarillo se va haciendo más verde, hasta que llegamos al color verde. Este verde se va haciendo más azul. Y el azul se puede ir haciendo más rojizo, hasta llegar al rojo. Entonces hay como una especie de cambios sutiles que van ocurriendo entre un color y otro, pero eso no es lo trascendental. Acá la clave es que él dice, qué interesante que esto sea así, pero para estos colores. O sea, hay 4 colores principales, llamémosles rojo, amarillo, verde y azul, y podemos irlos transformando lentamente, pero no cualquiera en cualquiera. Es decir, yo puedo lograr que el azul se me haga más rojo o más verde, pero no puedo lograr que el azul se me haga más amarillo. Lo mismo obviamente con el amarillo respecto al azul. Lo mismo el rojo con el verde. Yo puedo hacer que el rojo se vaya haciendo más azul o más amarillo, pero no puedo lograr que el rojo se vaya haciendo lentamente más verde. No es una opción. Entonces con esto proponen la teoría de los procesos oponentes, por el cual, por ejemplo, mientras más rojo haya en un color, mientras yo más le agregue rojo a un color, menos verde voy a ver. Mientras más amarillo le agregue un color, por ejemplo, menos azul voy a poder ver. Que es lo que está representado acá. Y viceversa. Él también considera, por cierto, al blanco y al negro como procesos oponentes. Mientras más uno ve de uno, menos ve del otro. Y, como les decía, esto tardó bastante tiempo en que la gente lo aceptara, y bastante tiempo después vieron que había cosas que coinciden con esta teoría, o sea, que le dan valor, validez. Una de ellas es lo de las imágenes residuales. Si uno mira esta imagen de forma fija por un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo había que verla, pero no sé, 30 segundos, por ejemplo, una cosa así, y después de mirarla fijamente 30 segundos, uno mira una página en blanco, lo que va a ver es que lo que estaba en verde aparece en rojo, y lo que estaba en rojo en verde, y lo mismo con el azul amarillo, ¿no? Lo que estaba en azul aparece como amarillo, y lo que estaba en amarillo nos va a aparecer en azul en
la página en blanco, lo cual da esa idea de que es válida la teoría de los colores oponentes, como que una vez que este color ha sido apagado, podemos ver el opuesto. Por otro lado, otra cosa que le da validez es que las personas con problemas en la visión para distinguir colores generalmente vienen en pares, ¿no? Tienen problemas con el amarillo azul o con el verde rojo. Ceguera a colores. Puede darse por un problema a nivel central, pero es muy poco común. Mayoritariamente, los problemas con la percepción de colores se deben a defectos genéticos. Defectos genéticos que resulta en anomalías en un tipo de pigmento o en más de un tipo de pigmento. Cuando hay anomalías en un tipo de pigmento, le llamamos la visión dicromática. Ceguera rojo-verde, la más común. Y los casos son protanopia, donde faltan los conos que absorben longitudes de ondas largas, deuteranopia, donde faltan los conos que absorben longitudes de ondas medias, y más raro aún es la tritanopia, donde lo que falta son conos sensibles a las longitudes de ondas cortas. Entonces esto da una ceguera azul-amarilla. Las opsinas que determinan que el retinal tenga una preferencia de absorción en longitudes de ondas largas y medias están en el gen X. Por lo tanto, tanto la protanopia como la deuteranopia son mucho más comunes en hombres. La tritanopia, en cambio, se da por igual en hombres y mujeres porque el gen con la información para sintetizar la opsina que le da al grupo retinal la propiedad de absorber a longitudes cortas está en el cromosoma 7. Por otro lado, cuando hay problemas en más de un tipo de pigmento, lo más común es un tricrómata anómalo, donde la persona puede percibir todos los colores, pero requiere intensidades muy diferentes para poder percibirlos. O sea, hay que aumentar algunas intensidades para que puedan percibir todos los colores. Pueden dividirse en según qué longitud de onda sea a la cual hay que aumentar la intensidad. Entonces, tricrómata protanómalo, sí hay que aumentar la intensidad de longitudes de ondas largas. Deuteranómalo, sí hay que aumentar las longitudes de ondas medias. O tritanómalo, sí, lo que hay que aumentar es la intensidad de las longitudes de ondas cortas para que pueda percibir todo el espectro. Esto, bueno, básicamente es lo mismo, solo que muestra algunos ejemplos. Por ejemplo, acá como se ve estas flores, una persona sin ningún problema. Y con protanopia y deuteranopia, como pueden ver, son tan similares los espectros de absorción de las longitudes medias y largas. En ambos casos lo que ven son colores como amarillentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto en protanopia como deuteranopia se pierde la percepción de verde y rojo y lo que se ve es un color amarillento o azul. En este caso hay un ejemplo de tritanopia cuando hay problemas en los conos que responden a longitudes de ondas cortas y como pueden ver no hay percepción del azul, que es mucho más raro. Por cierto, cuando uno considera todo esto junto, más o menos un 8% de los hombres tienen algún problema vinculado a ceguera a colores por alguno de estos motivos. En las mujeres es como algo así como un 1% la que tiene ceguera a colores por alguno de estos motivos. Como pueden ver acá, esto compara a un tipo de fotorreceptor con otro. Por ejemplo, si yo comparo a la rodopsina con la opsina que se encuentra en los conos que absorben las longitudes de ondas cortas, lo que puedo ver, todo lo que tiene colores, son los aminoácidos diferentes. Entonces hay bastantes aminoácidos que son diferentes entre una proteína y la otra. Cuando yo comparo las opsinas que hacen que el grupo retinal responda a longitudes de ondas cortas y las opsinas que hacen que el grupo retinal responda a longitudes de ondas medias, se puede ver que también hay mucha diferencia en los aminoácidos que constituyen a estas opsinas. En cambio, cuando comparamos las opsinas para longitudes de onda media y larga, se ve que hay mucha similitud. Hay muy pocos aminoácidos que difieren. Son muy parecidas y además están, como dijimos antes, ambas en el cromosoma X. Ahora, ¿por qué se dan los problemas? La causa mayoritaria por la cual se presentan estos problemas de percepción de colores es por problemas en la recombinación génica durante la meiosis. Durante la meiosis, si las hebras de DNA no están bien alineadas, como acá, que quedaron desfasadas, puede haber recombinación desigual y esto hace que, por ejemplo, uno de los descendientes no tenga, como en este caso, los pigmentos para longitudes de onda medias. Por lo tanto, este individuo va a tener deuteranopia. Podría darse que en esta recombinación desigual lo que se pierda sea, por ejemplo,
los genes para las opsinas que determinan la absorción a longitudes de ondas largas, ¿no? Eso también podría darse, pero los problemas en la recombinación génica son los que causan estos problemas. En el caso de los tricrómatas, que como dijimos antes, tricrómatas anómalos, que lo que requieren son intensidades diferentes de luz para poder percibir los colores, lo que tenemos también son recombinaciones desiguales. Pero en estos casos hay anomalía en el número de genes que tienen los descendientes. Puede haber duplicaciones o puede haber genes más cortos, y esto puede dar lugar a opsinas que tengan un espectro de absorción levemente diferente o que requieran bastante más intensidad de luz para poder absorber a determinadas longitudes de onda. Pero estas son las causas principales, son genéticas y son problemas por lo general en la recombinación durante la meiosis. Por cierto, en muchos casos, diría que en la mayoría de los casos, cuando se dan estos problemas, no es que la gente tiene menos conos. Lo que ocurre muchas veces es que los conos que antes contenían al pigmento M ahora contienen el pigmento L. Entonces no hay una pérdida de conos. Por lo general, hay individuos en los cuales sí tienen menos conos, pero lo general es que no sea así. Entonces no pierden agudeza visual. No pierden la percepción del color, pero no la agudeza visual, porque la cantidad de conos que tienes es la misma. Por último, quería mencionar la acromatopsia, donde, como dice acá, ausencia total de percepción de colores. No, acá no hay color verde, azul, blanco, rosa. O sea, hay una ausencia total de percepción de colores. Es mucho más rara y también es genética. Acá hay un problema en el desarrollo de los conos. Así que estas personas sí, en el caso de acromatopsia, no tienen conos. Básicamente tienen muchos menos conos. Es muy rara, pero hay un caso que es muy conocido, que es el de Pinch-Lab, que es una isla, creo que está en el Pacífico, si recuerdo bien. Y hay una historia súper interesante, porque en esa isla hubo un tifón en un momento, murieron una gran cantidad de individuos de la isla, y los sobrevivientes justo sobrevivieron un grupo de personas que tenían acromatopsia. Y muchos de los descendientes actuales provienen de esos individuos que sobrevivieron el tifón, entonces por lo tanto también tienen acromatopsia. Entonces hay una cantidad inusualmente grande de individuos con acromatopsia en esta isla, en este lugar.